Buenas tardes, profesoras y profesores. Les damos la más cordial bienvenida a esta cuarta sesión del curso Cambio Climático y Uso de Suelo, donde abordaremos la unidad 3, el sistema climático y el suelo. En una primera parte abordaremos los temas 3.1 y 3.2. A partir de este momento les pido por favor si nos pueden compartir nombre del plantel, nombre de ustedes y localidad para el registro de su asistencia. El día de hoy, pues, voy a estar yo haciendo esta presentación. Mi nombre es Tania Jiménez. Seguramente ya han visto mi nombre atendiendo alguna de sus inquietudes en los foros de atención, en la bienvenida o en alguna asignación que ya hayan entregado. Entonces, vamos a iniciar entonces con el tema de hoy. Para quienes no han llegado a esta parte, no hay ningún problema. Recuerden que vamos abordando estos temas. Es importante que también sepan que si abordamos este tema, más o menos el calendario considera que ya hayan llegado, sin embargo, no hay ninguna penalización por entregas tardías. Los objetivos de esta presentación, pues, es explicar las alteraciones al ciclo de carbono natural relacionados con el cambio en los usos del suelo, analizar las evidencias del cambio climático relacionadas con el suelo, reconocer que a medida que crece la población aumenta la demanda de alimentos y de tierra, reconocer cuáles son los principales procesos que dan lugar al balance de carbono dentro del suelo, identificar a través de un simulador cómo los principales reservorios o sumideros de carbono en el planeta son alterados a partir de los procesos de absorción y liberación de carbono, explorar cómo las actividades humanas pueden alterar el ciclo del carbono en un pronóstico hacia finales de este siglo, y en particular abordamos hasta el año 2050. Es bastante interesante. Y analizaremos cómo las actividades humanas producen actualmente alteraciones en el ciclo del carbono. Para iniciar esta sesión, yo les preguntaría, ¿de qué forma las actividades humanas han afectado los ciclos naturales? Entonces, quien quiera dar su participación, puede, profesora Denise, adelante, también lo pueden escribir en el chat. Sí, yo considero que de todas las maneras, porque finalmente, como parte de la actividad, de las actividades antropogénicas que tenemos nosotros en nuestro día a día, tenemos muchas maneras de poder afectar los ciclos naturales. Entonces, considero que sí existen muchas formas en las cuales nosotros como humanos hemos afectado estos ciclos, que tienen, lógicamente tienen algunas situaciones de desequilibrio, aunque en algún otro momento vuelven al equilibrio, ¿no? Dependiendo de la condición que se dé. Entonces, creo que eso podría ser la respuesta. Gracias, profesora Denise. Profesora Silvia, adelante. Considero que las actividades, más bien los ciclos naturales, las han de alguna manera afectado, pues todas las actividades que hacemos los humanos, los excesos del mismo, los excesos en todo sentido, en el uso y consumo de recursos naturales. Gracias, profesora Silvia. Profesora Rosa, adelante. Sí, muy buenas, perdón, muy buenas noches. Buenas noches. Pues yo pienso que sí, con todas las actividades que realizamos los seres humanos, ¿verdad? La actividad ganadera, con el consumo de carnes, ¿verdad? Que nos dicen que ya no comamos tanta carne por la producción de metano que emite el ganado, desde la revolución industrial que se ha venido marcando todo ese daño que se le han hecho a los ciclos naturales. Y pues de hecho con todas las actividades, ¿verdad? Que hacemos desde la actividad pesquera, industrial, pues yo creo que con todo hemos ido dañando poco a poco el medio ambiente. Desde que apareció la humanidad en el planeta, se ha ido dañando estos ciclos. Es mi participación. Gracias. Gracias, profesora. ¿Alguien más que quiera dar su aportación respecto a esta pregunta de qué forma las actividades humanas han afectado los ciclos naturales? Tenemos abierta en fila. Profesora Laura, adelante. Profesora Silvia.
Buenos días, tardes, perdón. Pienso que el cambio de uso de suelo como uso habitacional, eh, desarrollo de infraestructura para telecomunicaciones, etcétera, ha impedido ya las recargas de los mantos acuíferos, también la deforestación, ese reservorio que se tenía de CO2 también ha aumentado el cambio climático y me gustaría saber si esas actividades que hacen de bombardear nubes o que para evitar ciclones o para que haga lluvia también, ¿en qué manera afecta al cambio climático? Gracias, profesora Silvia. A partir de la exploración de esta unidad, pues esperamos que esta pregunta que nos plantea también quede un poco más resuelta. La abordamos más adelante. Recordemos, los ciclos naturales son todos estos procesos mediante los cuales diferentes nutrientes se ciclan en el planeta. El principal y el que vamos a abordar en particular, pues es el carbono. Algunas de sus aportaciones en los mensajes de la llamada se encuentra el profesor Edgar, que nos dice el uso desmedido de los recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades. Ok. El profesor José Ángel, la sobreexplotación de los recursos naturales. El profesor Josué nos dice, desde que los grupos humanos generaron algún asentamiento humano, se impacta algún aspecto ambiental. Es bastante interesante lo que nos dice. También esto nos lo comentaba otro profesor, ahorita no recuerdo qué profesor. La explotación de los recursos para la construcción, la forestación de la agricultura, los desechos que se emiten al suelo, el agua, el aire, etcétera. Sí, gracias. La tala de árboles, el cambio de uso de suelos, efectivamente, estos procesos afectan estos ciclos naturales que, bueno, nos decía la profesora Denise también al inicio, se encuentran en un equilibrio, los alteramos mediante esta explotación que comentan en general en todas sus aportaciones y pues se ven impactados en estos ciclos naturales como tal. Tenemos también, me parece que estos son todos los comentarios. Como les decía, entonces nosotros vamos a estar abordando en particular uno de los ciclos naturales más importantes, que es uno de los elementos, más bien, de uno de los elementos presentes en todos los seres vivos, que es el carbono. Y bueno, ¿por qué el carbono? ¿Por qué estudiamos el carbono en este tema del cambio climático y el uso del suelo? Recordemos esta conexión con la composición del suelo y bueno, todos los organismos estando constituidos de este carbono, pues se están ciclando constantemente a través de diferentes esferas. Por ahí nos mencionaban la tierra o el suelo, la atmósfera, los océanos, y bueno, todos estos ciclos y esta circulación como tal de estos elementos, pues también van a dar las características mismas que describen las condiciones del planeta. Entonces, pues como un pequeño preámbulo de este tema, vamos a ver, bueno, en el tema 3.1, que son las alteraciones de este ciclo en particular, que es el ciclo del carbono, causadas por estos cambios en el uso del suelo. Y por ello, y por ende, la importancia de este recurso que ya estudiamos, que es el suelo. Primero, pues el suelo almacena una gran cantidad de carbono en distintos depósitos o reservas, y el suelo los almacena, podemos decirlo, en forma de materia orgánica, pero pues también tenemos la biosfera, las rocas y los fósiles. El carbono almacenado, además, no está en forma permanente en estos depósitos, que lo que estábamos mencionando están ciclados, continúan en una continua circulación equilibrada. Están en constante circulación sin ser importantemente alteradas de forma natural en este movimiento. Y a lo largo de este tiempo, pues, las variaciones en las concentraciones de este carbono en estas esferas que hablamos, atmósfera, océano, biosfera oceánica, etcétera, pues va cambiando. Todos estos, pues, están
podemos llamarlo interconectados. Algunos de los principales procesos que permiten un balance y estabilidad del carbono en el suelo se alteran debido, pues, a diferentes actividades humanas, lamentablemente. Y estas actividades, pues, tiene que ver con estas actividades que requisitan servicios, recursos para el confort del mismo humano. Entonces, se explotan grandes depósitos de carbono, se extraen yacimientos de petróleo, que además contienen grandes depósitos de gas que se encuentran almacenados en el subsuelo, y de aquí vienen estas grandes alteraciones al ciclo de carbono, que son las que se manifiestan también en algunos cambios en nuestro sistema. Recordemos que el carbono como tal lo estudiamos en el tema anterior, es uno de los principales gases de efecto invernadero, y por ello su importancia en el proceso de regulación climática. Entonces, a partir de lo que hemos abordado, aún no hayan llegado a este tema, ¿podrían decirme cuál es el papel del suelo en el ciclo del carbono? Hasta este momento, con la información que ya revisamos hasta la unidad 2, ¿podrían decirme cuál es el papel del suelo en el ciclo del carbono, perdón? ¿Alguien quiera participar? ¿Cuál es el papel del suelo en el ciclo del carbono? ¿Alguien que nos quiera? Profesora Silvia, adelante. Sí actúan como depósitos o reservorios de CO2 mediante la cubierta vegetal, la biomasa vegetal, o como petróleo también, en el mar también como CO2 disuelto y materia orgánica también. Muy bien, profesora Silvia, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Recuerden que este espacio es para ustedes, entonces la idea es que también ustedes expongan, pues, sus ideas. Bueno, tenemos aquí algunos comentarios. Nos dice la profesora Silvia, también nos proporciona recursos energéticos. El profesor Eric, sedimentos de rocas con carbonatos. Entonces, lo que tenemos aquí en estas ideas, justo como nos dice la profesora Margarita, como depósitos de carbono. Entonces, el suelo es un importante depósito o reservorio de carbono. La profesora Sandra también nos dice, el suelo contiene la mayor cantidad de organismos fósiles, petróleo en su forma gaseosa en el mar. La profesora Denise nos suma como sumideros de carbono. Efectivamente, al alterar, pues, o extraer estos depósitos o estos sumideros de carbono, el carbono que se encuentra en el suelo, pues alteramos la disposición de en dónde se encuentra este carbono distribuido en nuestro sistema planetario. Alteramos las concentraciones, entonces, de nueva cuenta, el equilibrio que anteriormente teníamos con ciertas características. Recordemos, cuando tenemos en equilibrio una balanza, tenemos una proporción igual en un punto y en otro. Supongamos que el planeta es mucho más complejo y tenemos distribuido el carbono en una balanza con múltiples posiciones para equilibrarla. Si nosotros extraemos un poco más de una de estas partes, pues efectivamente el equilibrio en el que se encuentra nuestra balanza planetaria, pues va a ser modificada. Entonces queremos estudiar un poco más de esto para comprenderlo de una mejor manera. Y para iniciar, pues nosotros hemos preparado esta actividad 3.1 del Laboratorio de Carbono. Este laboratorio utiliza un modelo de proyecciones muy robusto sobre el ciclo del carbono y permite dar una idea intuitiva de cómo circula el carbono a través de diferentes biosferas. Aquí tenemos nuestro simulador. Este simulador está en inglés, también lo pueden traducir al español para identificar los principales elementos a partir de
Aquí está ahora sí en español y lo podemos observar. La lección que podemos revisar son el ciclo de carbono, la reducción de emisiones y los efectos de retroalimentación, que son algunos, podemos llamar los procesos que se dan a partir de este cambio en el ciclo de carbono. Y bueno, nosotros vamos a explorar como tal el ciclo de carbono en un cuadro básico. Aquí tenemos algunos parámetros que se pueden ajustar y que vamos a poder visualizar en esta simulación que tenemos aquí. El cambio en el uso de combustibles fósiles por año, que la tasa de cambio de los combustibles fósiles por año, pues va a poderse cambiar de 0 al 4%. Por default van a estar en 2% y me parece que nosotros lo vamos a ajustar al 1.5%. También tenemos una tasa neta de deforestación por año. Nótese que siempre hay una deforestación y esta va a ser de 1 gigatonelada. En esta gráfica vamos a poder observar que estamos en un punto en particular. Vamos a poder explorar diferentes momentos y la idea es proyectar para un futuro en décadas. Esta simulación se explora en décadas. Hacia adelante, cómo van a ser las proyecciones de este dióxido de carbono atmosférico. Recordemos que esto lo que va a reflejar es el carbono a partir de diferentes actividades. Diferentes actividades que vamos a tener. Una, pues, es la deforestación, que es la tala de esas plantas terrestres. El cambio del uso de combustibles fósiles por año, que también va a estar, pues, un poco reflejado en la extracción de este carbono almacenado, como bien nos lo decían. Aquí van a ver, pues, estos parámetros del petróleo y gas. Vamos a tener un parámetro de 500, carbón 3.500, suelo de 1.800 a 2.000, plantas terrestres 700. Aquí vamos a tener en la atmósfera partes por millón de dióxido de carbono y también vamos a ver en el océano estos cambios. Entonces, para esta actividad es bastante, podemos llamarla interactiva. La idea es que ustedes puedan explorar este laboratorio de carbono. Y para las actividades, entonces, vamos a iniciar, como les decía, estableciendo los parámetros a un ajuste del ciclo del carbono, lección del ciclo del carbono en un cuadro básico. Vamos a iniciar en 2010. Vamos a tener en la sección de el cambio en el uso de combustibles fósiles en 2.5 y en la tasa neta de deforestación por año de 1 gigatonelada. Van a registrar los niveles totales de carbono en cada uno de los sumideros que se presentan, las plantas terrestres, en el suelo, en el petróleo, en el gas, en el carbón, océano superficial y océano profundo, y van a ejecutar la simulación con la configuración inicial establecida hasta los años 2060, registran la información, 2110. En cada paso pueden ejecutar por décadas, en donde justamente se muestra este botón de ejecutar décadas para avanzar por 10 años y pueden ir presionando este botón hasta llegar al año deseado. Se van a detener en el año 2060 y registrar los niveles totales de carbono en cada sumidero y realizar los mismos pasos hasta llegar al 2110. Una vez que hayan recopilado estos elementos, les hemos preparado algunos planteamientos que esperamos que puedan discutir. Para el caso de la configuración determinada en el aumento del uso de combustibles fósiles por año de 2.5, esta tasa de aumento ha sido la experiencia reciente planetaria en el uso global de energías a medida que las economías del mundo se aceleran y evidentemente las poblaciones crecen. Entonces, este parámetro, aunque por default se los pongo por 2.5, hay que establecerlo, les de 2%, hay que establecerlos en 2.5. Por cualquier situación que ustedes hayan tenido algún dato incorrecto, pueden restablecer los valores a través de este botón de restablecimiento. Entonces, una vez que ya tenemos los parámetros iniciales, podemos ir observando. Partimos de 700 en plantas, 391 partes por millón de dióxido de carbono atmosférico y empezamos a ejecutar. Hay una variación, podemos ver
cuánto se emite, cuánto disminuye o aumenta en cada una de las superficies. Incluso los podemos ver identificando por estos cuadros. Entonces, aquí vamos en 2020, opción 2030, volvemos a ejecutar y así sucesivamente hasta llegar al año 2060. Aquí ya tenemos un parámetro de comparación y tenemos también nuestra gráfica que podemos decirlo, que leer en diferentes elementos. Este histórico que ha sido desde 1800 hasta el 2000, que ya es un registro. Después hay una proyección que se espera que sea la tendencia. Un límite que es el establecido por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en el rombo vamos a encontrar, pues, la situación actual. Del mismo modo, vamos a poder seguir ejecutándolo hasta llegar a nuestro objetivo, que sería 2100, 2110, y analizar cuáles son estos cambios, qué ha ocurrido en el carbono, que se encontraba, nos lo mencionaron hace un momento, inicialmente en el suelo, lo hemos extraído y todo se ha ido a diferentes depósitos. Entonces, este simulador, pues nos va a permitir explorar justamente cuáles son esas proyecciones a futuro de las acciones que tenemos o el impacto que tenemos en el uso del suelo. Entonces, bueno, ya una vez que exploramos este simulador y tenemos parte de la idea sobre este flujo del carbono planetario y las actividades, pues, ¿qué les parece si nos adentramos un poco a esos mecanismos de flujo de carbono que tenemos en el planeta y que evidentemente pues tienen un impacto en cada una de estas biosferas? Las biosferas que exploramos pues, se encuentra, como ya vimos, la atmósfera. En la atmósfera, la combustión de los combustibles es a base de carbono, combina carbono, oxígeno y emite dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono no es un subproducto del uso de combustibles, es un producto directo de la misma reacción química que libera la energía. Por otro lado, pues tenemos esta biosfera. Las plantas al respirar absorben dióxido de carbono, liberan oxígeno. Cuando hay más dióxido de carbono disponible, pues evidentemente la biomasa absorbe la mayor cantidad y por lo tanto crece más. La mayoría de los científicos incluso creen que las plantas tienen una capacidad limitada para aumentar su tasa de crecimiento y a partir de un momento dado, pues empiezan a tener problemas para desarrollarse. La superficie del océano, si se dan cuenta, exploramos dos espacios, la superficie del océano y el océano profundo. En la superficie del océano, la cantidad del gas disuelto en cualquier líquido es proporcional a la presión parcial que ese gas ejerce en una fase de vapor sobre este líquido y resulta como una presión parcial de este dióxido de carbono atmosférico. Como tal, aumentamos la concentración del dióxido de carbono y obligamos a que se disuelva con más gas en el líquido. Por otro lado, tenemos pues el océano profundo, que bueno, este como tal no se encuentra en contacto con la atmósfera. Es la química la que pues se involucra en este caso y lo que hace es que ya haya diferentes procesos, reacciones químicas, como es la precipitación de minerales y la actividad biológica, que a través de corrientes oceánicas transporta este carbono desde la superficie del océano hasta el océano profundo. Y con ello, pues vamos a poder explorar un poco o dar mejor respuesta a los planteamientos sobre este simulador y lo que está ocurriendo en este sistema. Una vez que hemos explorado estos elementos, pues tenemos pues esta información muy rica sobre el suelo y el ciclo del carbono. Entonces, hasta este momento, pues no tenemos gran información, pero ¿qué tal si nos vamos a algunos detalles sobre el suelo, el carbono, los microbios, el balance del carbono dentro del suelo y el almacén de carbono en el suelo? Entonces, el suelo parece bastante simple de entender, sin embargo, el suelo es uno de los reservorios más complicados del ciclo del carbono. El suelo y los microbios del suelo son muy importantes para los científicos que estudian el ciclo del carbono y el cambio climático. Y esto, pues, se debe justamente a que los suelos almacenan mucho carbono. Como bien lo decían ustedes, el suelo es un reservorio muy importante de carbono, es un depósito, como nos comentaban también. Y aquí lo que hacemos nosotros es extraerlo.
¿ok? Entonces, el suelo, el carbono y los microbios, pues tienen una estrecha relación para poder llevar a cabo este almacenaje de carbono. Entonces, cuando estamos sobre el suelo, estamos sobre una reserva importante del ciclo del carbono, que tiene un gran potencial para agregar grandes cantidades de carbono a la atmósfera si el planeta continúa calentándose. Eso es muy importante. Y bueno, entonces, podemos decir que el suelo, entonces, también es una solución para los niveles crecientes de este carbono que se está yendo a la atmósfera. Entonces, los suelos son ecosistemas altamente complejos, donde el ciclo del carbono interactúa con otros ciclos biogeoquímicos. Recordemos, dentro de estos ciclos biogeoquímicos se encuentra el nitrógeno, el fósforo, el azufre, que son los componentes principales de los seres vivos. Y la complejidad radica en que el suelo y los microbios viven en él, y entre ellos ocurren diversas interacciones bioquímicas, además de impulsar justamente esta circulación del elemento principal que es el carbono. Entonces, dentro de los componentes que vamos a encontrar en la materia del suelo, en este almacenaje del suelo, pues se van a encontrar fragmentos o piezas orgánicas de restos de plantas y animales, microbios vivos en el suelo, entre ellos bacterias, hongos, nemátodos, protozoarios, además de muchas raíces de plantas. Y todos estos organismos, si los llegáramos a pesar, que se encuentran en el suelo, los microbios del suelo comprenderían alrededor de un 90% de este peso. Estos organismos son los que producen justamente o realizan la descomposición orgánica, con lo cual obtenemos humus. También pues podemos encontrar carbón vegetal, entre otros. Dentro del balance del carbono, dentro del suelo, podemos decir que están controladas las entradas y las salidas de este carbono. Justamente lo que se deposita, aquí tenemos esta imagen donde podemos ver que se deposita a través de la atmósfera, que incluso hay entradas de carbono por la fotosíntesis y pérdidas de carbono por la respiración, que también vamos a revisarla en este tema con más profundidad. Y en general, pues hay un almacenamiento de este carbono donde se realizan diversas reacciones, descomposición a través de estos microorganismos y la producción de humus. Entonces, aquí tenemos esta imagen que nos ejemplifica este balance de forma muy general. Y algo muy importante es que durante años los científicos del suelo y los agricultores han sabido que el carbono puede persistir durante largos periodos de tiempo en el humus rico del carbono. El humus es una sustancia, un material orgánico del suelo degradado por estos microbios. Los microbios son súper importantes para esta formación. Y actuales investigaciones también persisten en que el humus y otros componentes dependen de muchas interacciones, no solo del ecosistema mismo, sino de los factores del entorno, como son la humedad y la temperatura. Si sabemos que actualmente estos factores están siendo modificados, la distribución de estos minerales y los ciclos biogeoquímicos, definitivamente la producción de este humus y la integración de este carbono al suelo, pues efectivamente pues va a cambiar como tal. Por otro lado, pues también tenemos este almacenaje de carbono en el suelo, que como ya decíamos, pues es uno de los más importantes, ya que el suelo almacena una importante cantidad de carbono. Incluso podemos decir que almacena muchísimo más que el océano y la atmósfera en conjunto. Este es un dato muy importante y ahí también radica la importancia del suelo. Entonces se almacena más carbono en el suelo que en la vegetación y la atmósfera juntas. En los suelos se encuentra toda la riqueza de compuestos orgánicos o compuestos de carbono orgánico e inorgánico en la mayoría de los suelos, y el carbono predominante está en forma de carbono orgánico del suelo. Y de nueva cuenta, esta materia orgánica del suelo, compuesta de todos los alimentos que ya abordamos, también son producidos por estos microorganismos.
Y bueno, entrando ya más en tema de los flujos del ciclo de carbono entre el suelo y la atmósfera, pues vamos a ver diferentes procesos relevantes para poder comprender por qué este carbono se encuentra en estrecha relación con el suelo a partir de las actividades naturales que se dan en el medio ambiente. Y tenemos principalmente entonces la respiración y la fotosíntesis. Las plantas, ya sean acuáticas o terrestres, intercambian dióxido de carbono con su entorno, agua o atmósfera, a través de dos importantes mecanismos que son la respiración y la fotosíntesis. Del día, las plantas utilizan la energía del sol para transformar el dióxido de carbono atmosférico en moléculas orgánicas mediante la fotosíntesis, como ya sabemos. Y de aquí se producen azúcares que se almacenan en las células como almidón. Estas grandes cantidades de almidón se necesitan para realizar una reacción química que produce oxígeno. Y de aquí la respiración celular. Paralelamente, las plantas llevan a cabo este proceso, entonces existe este proceso de fotosíntesis y respiración que da lugar también a la producción de carbono que se libera a la atmósfera. Por lo que, pues, estos procesos van a contribuir ampliamente, pues, esta circulación del carbono de una forma, podemos decirlo, en tiempos cortos. Estos procesos se dan de tiempos del día y la noche. Otros procesos que tenemos también dentro de estos flujos, pues, se encuentra la descomposición. La descomposición de plantas y de organismos muertos, principalmente animales, liberan este carbono en el suelo que eventualmente se solidifica en forma de sedimentos y se almacena en la superficie. Otros organismos pueden ayudar a degradarlos y asimismo las condiciones del entorno. Otros procesos que también influyen en estos flujos del ciclo de carbono, pues se encuentran la combustión y la fermentación. Aquí, como vemos, ya sean erupciones volcánicas, sistemas de energía basados en combustibles fósiles, básicamente que convierten organismos muertos en combustible, la quema de combustibles fósiles, otros sedimentos basados en carbono, también liberan energía y el carbono se devuelve a la atmósfera. En esta combustión, la quema de madera, la quema de cualquier elemento, pues es considerada la combustión misma en este proceso que estamos explorando. También es conocida como la quema y como tal es una reacción química, como aquí vemos en la fórmula, entre un material combustible, por ejemplo, la madera, y un oxidante que puede ser el oxígeno, que es en la mayoría de los casos. La combustión de recursos fósiles consiste en la quema de un carbono orgánico, como puede ser el petróleo, el gas natural, etcétera, el cual libera dióxido de carbono, como vemos, existe este proceso de combustión, se da dióxido de carbono y agua. Esta es la reacción. Este mismo proceso se da de la misma manera con la quema de carbón. En este caso tendríamos carbón y de oxígeno. Existe una combustión y se libera calor y dióxido de carbono. También en la quema de madera tendríamos este proceso con una liberación de dióxido, agua y calor. Por otro lado, tenemos también la fermentación, que es un proceso totalmente natural que se produce en algunos seres vivos. La sesión anterior lo mencionamos. En este caso, la diferencia de la combustión radica en la naturaleza de las moléculas de carbono producidas, ya que en la fermentación lo que ocurre es, lo que se libera, perdón, es metano y no dióxido de carbono, y este metano se libera directamente a la atmósfera a través de diferentes procesos. Por ejemplo, en el caso de los organismos vivos, como pueden ver aquí la vaquita, pues se libera a través de los eructos o las flatulencias, pero también a través de los excrementos y que contribuye a este efecto invernadero. Como tal, el metano es parte de los elementos que conforman los gases de efecto invernadero. Y este es un buen ejemplo para demostrar que la lucha contra el cambio climático no consiste únicamente en eliminar la reducción de los gases de efecto. En este caso, pues también implica, como en algunos casos es posible que ya hayan escuchado, por ejemplo, el consumo de carnes de res que
una producción muy amplia produce grandes cantidades de metano. Profesor Josué, adelante, ¿tiene alguna duda? Ay, profesor Josué, no lo escuchamos. Bueno, si puede resolver su problema. Ok, profesor Josué, adelante. ¿Tiene alguna duda? Si no, no le escuchamos. Puede habilitar su micrófono o nos lo puede escribir. No los puede escribir en el chat. No le escuchamos. Hay que activar su micrófono. A ver, vamos a ver si ya nos escribió alguna inquietud. No, profesor José, no lo escuchamos. Con gusto, si nos gusta escribir su participación, no nos vuelve a levantar su mano. Y bueno, estos elementos nos van a permitir comprender esta conexión entre justo el ciclo del carbono y el uso de suelos. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay algún elemento en el que tengan inquietud sobre esta conexión entre el ciclo del carbono y el uso del suelo? Bueno, no sé si ya me Creo que escucho. ya le escuchamos, profesor Josué. ¿Sí? Sí, ya le escuchamos. Ok, una disculpa, nada más que incluso tuve que detener la marcha porque estoy siguiendo el tema aquí, desde el vehículo que me tenía que trasladar. No hay ningún problema, profesor. Bueno, mira, me parece muy interesante toda esa parte que comentas, nada más quisiera, comentar dos cosas adicionales. Perfecto. En la cuestión de los procesos de fermentación, no escuché, o a lo mejor ahorita sería falta de corroborarlo, pero incluso las bebidas alcohólicas pues vienen también de un proceso de fermentación, entonces como tal no se produce el metano, pero pues ahí sí se produce CO2. Así es Entonces correcto. hemos sido una sociedad que también, si lo vemos históricamente, pues ha aumentado el consumo de bebidas fermentadas. Entonces esto también impacta de forma directa a ese ciclo, considero. Y la otra, pues una vez lo platicábamos en una reunión con varias empresas, en teoría se legisla o se controlan las emisiones de ciertas empresas o de ciertos sectores, pero también nos hemos vuelto consumidores de la carnita asada. Pareciera muy insignificante, pero si sumamos todos esos pequeños asaderos de pollos, los fines de semana, lugares en donde pues hay combustiones incompletas de gente que quema basura, limpia sus terrenos, eh, este es un aporte importante también, o una aportación importante a la generación de gases de efecto invernadero, no solo el CO2, sino también los otros gases de combustiones incompletas, sobre todo en este último caso. Gracias, profesor Josué. Me parece totalmente apropiado su comentario y efectivamente estos elementos que usted nos menciona, pues son importantes considerarlo, puesto que normalmente siempre, pues, le echamos la culpa a las grandes industrias, pero también contribuimos de cierto modo. Y efectivamente, en muchas de las actividades que hacemos, pues, la contribución es, podemos decirle que poquita, pero si la sumamos, este impacto, esta huella que estamos pues provocando, pues sumémonos, no somos cuántos, no somos 10, por ejemplo, en el chat somos 28, no somos 28, la población de una ciudad, de una comunidad con estos hábitos de consumo, evidentemente este es un factor bastante importante y que en este crecimiento de la población, de los hábitos de consumo, qué consumimos, cuáles son estos impactos de los productos que nosotros consumimos, que están pues totalmente vinculadas a la emisión de gases de efecto invernadero, no consideramos puesto que son indirectas. Entonces,
es una bastante buena reflexión. Sería interesante a lo mejor hacer algún ejercicio para identificar estas emisiones de gases de efecto invernadero que son indirectas, pero que están totalmente a nuestro alcance en la vida cotidiana, en el día a día, en nuestras actividades, pues como tal, de desayunar, de levantarnos, de lo que consumimos, de lo que compramos, de cómo nos trasladamos, etc. Algo también importante es que esta identificación puede llevarse a cabo a partir de la reflexión de cuáles son estos gases que contribuyen al efecto invernadero, como bien nos decía el profesor Josué. No solo el metano, la emisión de dióxido de carbono a partir de otros procesos, de otras reacciones, incluso, bueno, podría ser un poco, podemos decirlo que extraordinario, pero el vapor de agua es un gas de efecto invernadero. Cuando nos bañamos con agua muy hirviendo y emitimos este vapor de agua, pues estamos contribuyendo como tal a este efecto invernadero. Y es algo bastante curioso porque a lo mejor no lo habíamos reflexionado hasta el momento. Gracias, profesor Josué. Y bueno, si no hay alguna otra inquietud, regresamos a la pregunta que había planteado. Entonces, ¿qué creen que impulsa el cambio en el uso del suelo? En estas actividades que también, como ya nos comentaba el profesor, son indirectas. Si más gente tiene estos hábitos, requerimos más de qué para producir estos elementos que nos dan un confort. ¿Qué creen que lo impulsa? Profesor Julio, adelante. Yo creo que es el uso desmedido de, por ejemplo, de todo lo que ocupamos, desde alimentos, desde ropa, vaya, todo lo que consumimos, pues ya estamos viendo que produce gases, ¿no? Entonces, si no tenemos una medida de lo que consumimos, pues también eso aumenta esa parte de cambio del uso del suelo, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, pues desde las minas, desde los grandes cultivos, desde los grandes ganaderos, o sea, pareciera ser que no tenemos un límite de consumo, entonces yo siento que es uno de los factores. Gracias, profesor Julio. Totalmente congruente con lo que espera. Profesor Ricardo, adelante. Gracias, buenas noches. Una disculpa también si se entrecorta un poquito, voy siguiendo en el vehículo el curso. Hay una situación que comentó el profesor hace un momento y ha habido cambios en el uso de suelo. Hay algunas partes, sobre todo en las zonas que son un poquito más rurales, que se dedican a la agricultura, porque una gran parte de producción de metano ha sido las compostas, lo que le llaman las compostas, que se vuelven depósitos de materia orgánica, que si bien son de desechos de alimentos, ellos también usan mucho lo que es el maíz, pero valga la expresión, lo fermentan también se vuelve productor de gas. Y haga de cuenta que, bueno, en el estricto término de composta, hacen perforaciones en el suelo, un hoyo, bueno, pero un poquito grandes, como una cisterna, y ahí van depositando lo que es el maíz, lo que ellos le llaman cañuela, y lo van tapando con plástico a manera de que fermente, y ellos ya después de un tiempo lo van utilizando como si fuera forraje, o en algunos casos como si fuera abono para los campos de cultivo. Pero finalmente en algunas zonas
va cambiando este uso porque no necesariamente se utilizaba para este fin, y eso va contribuyendo precisamente a la emisión de dos tipos de gases, ¿no? En este caso el dióxido de carbono, pero también genera metano por la descomposición, porque en algunos casos ponen o ahí hacen depósitos de desechos. Hubo un curso que tuvimos el año pasado, vino un instructor de Tamaulipas, y él nos decía que en algunas zonas donde, no sé si aquí tengamos compañeros de Cebetas o de Sedmar, donde ellos, como parte de las prácticas, se ponen a generar compostas. Y bueno, pues esto, como un término de pequeños contribuyentes, pues somos generadores también de estas emisiones. Claro, obviamente esto surge pues por la necesidad y la misma demanda alimenticia. Lo comentábamos la semana pasada, pues somos más, requerimos de más, y pues obviamente el consumo pues trae como consigo esta situación. Ese sería mi comentario. Gracias, profesor Ricardo. Bastante interesante. Definitivamente hay diversos procesos que actualmente se realizan en el campo para, bueno, el aprovechamiento más eficiente, pero en algunos casos sabemos que hay algunas prácticas que no necesariamente contribuyen y que evidentemente, pues sí, existen emisiones. Es bastante interesante este proceso. Me parece que no hay nadie bueno, tenemos gente de Vegeta nada más, pero sí, es bastante interesante lo que nos comenta. Profesora Teresa, adelante. Pues yo creo ahí que los principales pues son los seres humanos, o son los que han modificado más el cambio de uso de suelo, y creo que también tiene que estar asumido por la gobernancia, porque justamente cuando vamos a un departamento del gobierno se llama Desarrollo Conurbado y Ecología. Esa secretaría se llama así en los ayuntamientos pequeños. Y yo desde que el punto que veo como, o sea, como ejemplo de desarrollo sostenible, ok, base en lo ecológico, en lo social y en lo económico, pero lo que vemos muy distante es que se fijen en lo ecológico. Siempre lo que motiva es lo económico y lo social, darle una facilidad rápida a la sociedad. Y eso ha hecho, aquí por ejemplo en Playa Miramar, que aquí en Ciudad Madero, teníamos la zona de playa libre como debería ser, porque está, creo que está reglamentado, una parte de zona costera no debe de modificarse, y más porque en estas playas desova la tortuga lora y la tortuga verde, y a veces aparece la tortuga laúd y la tortuga caguama, en todo lado una tortuga verde. Bueno, es una zona de importancia ecológica para especies que han estado en una progresión de avance de su peligro de extinción. Ya se ha visto, yo creo que para el 2014 salieron como 1,500 tortugas en un día, ahora ya están saliendo como 5,000, 8,000 tortugas a desovar, lo que se ha habido el avance del proceso de cuidado de las tortugas, pero hace algún tiempo esa zona, pues como en algunos otros lugares, las zonas costeras se vendieron para los hoteles. Entonces se hizo un cambio de uso de suelo que ecológicamente no se vio, o sea, no se vio reflejado que esa Secretaría de Desarrollo Social y Ecológico funciona, porque a veces parece que están como que opuestos y no se mira lo ecológico. Yo por eso siempre digo que ojalá nunca votara por mí para ser presidente, porque probablemente no sería ya nada sostenible, porque hay tanto que le demos a la ecología que no probaría ninguna de estas cosas. Incluso han cambiado tanto que las especies invasoras, porque a esto de la sucesión ecológica, pues quitaron todo, hicieron una sucesión, y ahora pusieron unas plantas, que aquí les conocen como pinos, pero no son pinos, ahorita se me fue el nombre, Casuarinas. Las casuarinas, que están invadidas, y lo que hicieron es que esa vegetación que teníamos antes servía como hábitat de mapaches, coyotes. Yo por ahí hice algún estudio y varia fauna terrestre que existía, y ahora cuando vamos a paseos por ahí, pues no hay rastro de nada, y los mapaches, que era una población abundante antes, se tuvieron que refugiar a la escollera, y ahora pues se están alimentando de chicharrón y lo que da el turismo. Bueno, el mal turismo, porque también México da mucho que desear sobre lo que es ecoturismo, pero bueno, y yo creo que eso es, ¿no? O sea, no quisiera decir como la palabra ignorancia, pero
cuando el éxito las personas lo vemos como algo de dinero, es cuando no entendemos la noción de éxito. Y eso, no solo el gobierno, porque la gente, por ejemplo, en el caso de la Coca-Cola, que todos hay que cuidar el agua y hacer esto y esto, pero oye, también tienes que bajarle tu consumo de coca, porque el gobierno no la va a quitar así como así. Tú también tienes que aportar. Entonces es un ejercicio complejo, porque yo lo que me he molestado ahorita es que, o que hubo una escasez de agua, pues cada vez que prendían el mini split, a todos mis vecinos yo lo vi con la cubeta cuidando esa agua. Ahorita que ya regresó el agua por las lluvias que tuvimos, ya, el agua se sigue desechando. Entonces es una falta, bueno, lo hace el ser humano, pero es la falta de conocimiento, porque cuando no se conoce, no se cuidan las cosas. Y por eso a veces creo que es muy feliz la gente que desconoce tanto, porque si conociera todas las implicaciones de este eje que existe entre la sociedad y la ecología y esto, pues podríamos vivir un poquito más tristes porque no hay cambios hacia el desarrollo ecológico, bueno, hacia el desarrollo sostenible. Bueno, y había otras ideas, pero igual yo divago mucho por la pasión que le tengo al tema, maestra. Gracias, profesora Yuriko. Pues la verdad es que abordó puntos muy interesantes, definitivamente este desarrollo sostenible en donde, pues, aunque es tripartita, siempre se inclina hacia un punto. Lo que se ha establecido, pues, es que dentro de las necesidades de los seres humanos, pues siempre van a estar como principales y pues sí, es una lástima ante pues las situaciones que vemos y la irreversibilidad que sabemos que existe en el deterioro de ciertos recursos. Pero bueno, aborda un punto muy importante para no extenderlo. Vamos a continuar con este modelo. Me parece que sus aportaciones han sido muy interesantes. Esto me parece también que me gustaría indicarles que enriquece estas sesiones en vivo, las experiencias que ustedes tienen y también los puntos de vista, porque recordemos, tenemos 1 hora para esta sesión y abordamos cosas muy concretas. Entonces, estas aportaciones enriquecen mucho pues, la discusión. Nada más voy a leer las aportaciones que nos dieron sus colegas aquí en el chat. Tenemos, profesor Oscar nos dice el crecimiento poblacional. La profesora Silvia, escasez de productos, aumento en los precios de los productos, que es una cosa, como decía la profesora Teresa, hay una escasez de productos para el consumo, pero un requerimiento en las necesidades básicas de los seres humanos, entonces se sobreexplota para cubrir esa demanda y bueno, todo esto se asocia, como dice el profesor Oscar, pues este crecimiento poblacional que tenemos. Entonces, la profesora Adriana Camacho, pues también abona este punto que quiero enfatizar, que cree que impulsa el cambio en el uso del suelo, la satisfacción de necesidades tanto de alimentación como de comodidad en servicios. Muy bien, profesora. La profesora Adriana también nos dice, la profesora Denise, perdón, las necesidades de la sociedad. El profesor Edgar nos dice economía, vivienda, alimentos. La profesora Adriana nos dice la necesidad de abastecer a la población, la necesidad de abastecer a la población ha hecho que cambiemos las zonas agrícolas y también, como nos decía, profesor, ahorita se me fue el nombre, hay diversas prácticas que también contribuyen a pues este cambio de suelo que impacta en las emisiones de gases de efecto invernadero y que, bueno, algunos procesos se tratan de mejorar, pero pues siempre este equilibrio entre estas 3 áreas, económica, social y ambiental, pues siempre se ve inclinada hacia un lado. El profesor José nos dice, aspectos del cambio del suelo sería 1, desconocer el uso y vocación original del suelo, bastante interesante. Todas las políticas y medidas de control mal aplicadas, evidentemente, como esas acciones que decía la profesora de la plantación de especies no endémicas sin un plan de desarrollo futuro que pues implique todas las posibles contradicciones que pueda tener la aplicación del proyecto, explotación, sobreexplotación inadecuada de minería, petróleo, agricultura, asentamientos humanos. La explotación como tal de este suelo que, como ya exploramos, es un recurso vital para el desarrollo mismo del ser humano.
En esta segunda tema de la unidad 3, que justamente aborda lo que vendría siendo las principales causas del cambio en el uso del suelo, pues encontramos, o bueno, les planteamos esta pequeña actividad que es bastante interesante con un mapa de población mundial. Este mapa de exploración mundial, pues está en inglés, sin embargo, ustedes lo van a poder visualizar en español, únicamente traduciendo la página. A ver, voy a volver a actualizar este mapa. Este es bastante interesante, este mapa, sobre todo los registros que se tienen sobre diversos hitos de la población. Además, hay un registro de la población mundial en diferentes momentos y tenemos unas proyecciones hasta el año 2050. Aquí vamos a poder visualizar diversos temas, hitos asociados a este crecimiento de la población mundial, alimentación y agricultura, salud, personas y sociedad, medio ambiente y ciencia y tecnología. En cada uno de estos puntos van a poder explorar justo estos momentos, primeras extracciones de aceite, bueno, de petróleo. La civilización maya alcanza su apogeo, etc. Algunos de las, podemos llamarlos filtros que vamos a encontrar en este mapa, pues van a estar aquí, las superposiciones, uso humano de la tierra, emisiones de dióxido de carbono, combustible fósiles, tasas de fertilidad, urbanización y esperanza de vida. Que esto, pues va a estar asociado a todos estos elementos que me han expuesto y que vamos a conectar con este uso del suelo y el cambio en el uso del suelo. Las características del mapa que vamos a poder visualizar o quitar van a ser los hitos y los puntos de población. Los puntos de población pues están indicados poblaciones con más de 1 millón de habitantes, indicadas en rojo con amarillo, y los hitos con estos triángulos rombos blancos que, dependiendo de la época en donde nos encontramos, vamos a poder visualizarlos. Asimismo, el tema que vayamos a explorar, también lo vamos a poder resaltar para que se pueda visualizar y correr en esta progresión mundial. Vamos a poder ver el cambio de la población y aquí va indicando en qué año del planeta. También vamos a poder hacer zoom, acelerar o disminuir esta simulación. Y como tal, en esta actividad, pues esta actividad está desarrollada en 2 momentos. La primera parte se explorará el cambio en el uso del suelo que ha experimentado el planeta en los últimos 4 siglos. Y en la segunda se identificará las proyecciones de crecimiento poblacional y las presiones planetarias que esto implica. Entonces, para la primera parte, vamos a seleccionar entonces, vamos a explorar la modificación humana del pasaje, que bueno, estos cambios en el uso del suelo a lo largo del tiempo son una consecuencia directa de las acciones humanas. Nuestra demanda de recursos esenciales ha llevado justamente a estas modificaciones del paisaje. Y bueno, estos hitos nos los permiten identificar. Entonces, en esta actividad vamos a explorar la capa del uso de suelo humano. Y una vez que la hayamos seleccionado, uso de suelo humano, aquí podemos detener esta simulación. Ahí. Uso humano de la tierra. Podemos quitar los hitos. Y podemos recorrer pues todos estos cambios y visualizar estas variaciones. Epidemia de viruela japonesa. Aquí tenemos el declive de la civilización maya. La pólvora es descubierta. ¿Cómo han impactado estos descubrimientos en el crecimiento de la población? En esta primera parte vamos a explorar entonces esta primera capa y el objetivo es identificar los cambios en tendencia del uso del suelo, recordemos. Entonces, una vez que hayamos identificado
estos elementos, vamos a poder visualizar la barra de actividades o de uso humano en la parte derecha. A ver. Uso humano de la tierra, entonces aquí vamos a tener los colores. Aquí vamos a poder visualizar en los colores estos parámetros. En la plataforma ustedes los van a poder ver traducidos. El primero es asentamientos densamente poblados, después sigue villas o ciudades en naranja, pastizales en morado, ecosistemas seminaturales en rosado, en verde áreas silvestres y en amarillo áreas de cultivo. ¿Cómo ha sido este cambio en este uso de suelo a través del tiempo? Entonces, recuerden que este simulador se proyecta con el uso de Internet, entonces también para que lo puedan visualizar es importante que tengan una buena conexión. Podemos ir viendo la variación. Se dan cuenta, hasta el año 1400, pues no existe como tal este uso de tierra humana en el planeta. Podemos ver lo que empieza desde 1700 a 2015 y vamos a poder ver esta variación, así como la población mundial cambiante en qué año. Esta simulación la pueden pausar para que puedan observarla de una mejor manera y de este modo poder observar justamente estos cambios. Para esta actividad les pedimos que registren los años 1700, 1850, 1900, 1930, etcétera. Registren las observaciones y con estos resultados les pedimos que hagan un pequeño reporte. Y para esta sección, pues les hemos preparado pues algunas lecturas y videos sobre las consecuencias del cambio demográfico. Vamos a regresar a la presentación. Y para esta parte, bueno, tenemos estas consecuencias del cambio demográfico. La forma en que decidimos gestionar la tierra no solo afecta el sustento de miles de millones de personas, recordemos que también afecta a los ecosistemas naturales que de forma cíclica nos dan servicios a nosotros y que a partir de este equilibrio, pues la tierra permanece en constante equilibrio. Entonces, el mantener esos ecosistemas nos va a permitir tener una mejor calidad de aire, una mejor calidad de suelo y control de diferentes factores, como aquí podemos ver, control de inundaciones, enfermedades por eliminación. Y el problema principal sobre este tema es que algo importante que no reconocemos es que nuestro suelo es finito. Es un recurso finito que no vamos a poder renovar en cuanto pues lo agotemos como tal. Entonces, en este punto yo les preguntaría, o sea, ¿qué ideas tienen ustedes sobre cuáles son las consecuencias del cambio demográfico del uso, bueno, del suelo como tal? ¿Quién quiera participar sobre estas consecuencias? Profesor José Ángel, adelante. El cambio de suelo se va más que nada en la población. El incremento desmedido de la población requiere más vivienda. Entonces, en una visión general, a mayor aumento, los espacios de donde habitan las personas se van aumentando y requieren que este cambio, en el caso de las ciudades, los cinturones de pobreza, donde se ubica la mayor cantidad de poblaciones, y esta misma genera más necesidades de más consumo de recursos, tanto naturales como de los procesados. Gracias, profesor José Ángel. Evidentemente, el aumento en la demanda de recursos pues se incrementa con este cambio demográfico como tal. Requerimos de más servicios, de más recursos y pues recordemos que también esta tasa de regeneración es mucho más baja a la tasa de consumo y por lo tanto agotamos este recurso. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna aportación sobre las consecuencias del cambio demográfico? Profesor Edgar, adelante.
Sí, aparte de lo que ya comentó el maestro que me antecedió ahorita, la parte del crecimiento demográfico de forma desmedida, pues también la parte de la migración también es una consecuencia en la parte del deterioro del suelo, ¿no? Suponiendo hipotéticamente de que el cambio demográfico se detuviera, el incremento, perdón, demográfico se detuviera, pero la migración sigue efectuándose por la falta de recursos, la falta de bienestar, la falta de cubrir una necesidad para las diferentes familias en todo el lindo del planeta, siempre buscan migrar y esa parte de la migración pues está afectando directamente al suelo. La migración es uno de los factores bastante impactantes dentro del deterioro del suelo, dentro del cambio demográfico que estamos teniendo, porque decía el maestro que me antecedió, ¿no? Se necesitan viviendas. ¿Y qué es lo que sucede? Que vamos y ocupamos un terreno que no es óptimo para la vivienda y más allá de tener una vivienda estable, estamos dañando el suelo y al ratito migramos hacia otro lado. En algún momento, esta es una opinión muy personal, pero en algún momento alguien comentó en un contexto, ¿no? Creo que Darwin se equivocó en la parte de clasificar a los humanos como mamíferos. Nosotros deberíamos estar dentro de la clasificación de los seres vivos como un virus, porque los virus eso es lo que hacen. Van hacia un lugar, acaban con cualquier recurso y migran. Y desafortunadamente es lo que estamos haciendo los humanos. Y si no nos detenemos, si no nos ponemos a pensar que estamos acabando con todo, pues la parte demográfica va a acabar no solamente con el suelo, sino con la vida del mundo. Gracias, profesor. Profesor Ricardo, adelante. Sí, sobre esto que comentan, pues trae yo como consecuencia también la alteración de los ecosistemas. Efectivamente, al haber más necesidad de vivienda, obviamente se tienen que invadir ecosistemas donde hay un equilibrio, y en este caso, bueno, estamos hablando de carbono. Entonces, se altera este equilibrio del ecosistema y aunque los ecosistemas son resilientes porque pues van recuperando y como decía el maestro, va habiendo nuevas adaptaciones, pues se van alterando tanto en fauna, se van alterando tanto en cuestiones se me fue la palabra, de vegetación. Y bueno, nada más así como para cerrar el comentario, le comentaba ya hace un momentito sobre las compostas. Bueno, esto ha causado incluso un cambio en la fauna porque, aunque les parezca curioso, hay una zona que yo observé donde se generó esta generación de compostas y empezaron a llegar un tipo de aves que, digo, no podía darles el nombre exacto, pero son un tipo de mini garzas, así como blancas, pero de un tamaño pequeño, que antes no se veían. Empezaron a llegar, y bueno, ahí ya hicieron vamos a llamarlo un nicho ecológico ahí, y ahora ya hay una gran cantidad de este tipo de aves, que son las que pues están ahí en este tipo de compostas o depósitos orgánicos, y ahora ellos también, pues obviamente también generan su parte orgánica, sus desechos orgánicos, y bueno, pues ahora es de manera adicional, más lo de la composta, pues ahora adicional a los desechos de este tipo de aves, que son pues en gran cantidad. Pero bueno, esto también precisamente viene enlazado con la gran necesidad de consumo, obviamente por la gran cantidad de personas que ahora requieren de ocupar espacios. Ese sería mi comentario. Gracias, profesor Ricardo. Adelante, profesora Teresa. Yo también creo que tiene que ver desde el cambio la transición de nómada a sedentario, cómo influyó cuando logramos obtener los cultivos. Y no solo que, yo no quiero decir que somos una plaga porque siempre luego me llaman la atención, pero asociado con lo que yo veo, cuando empezamos a tener los cultivos,
No solo que antes éramos de que si ya no había, nos acabamos los recursos, migrábamos. Bueno, ahora ya sabemos cómo cultivar y no se había estudiado el impacto que tienen los monocultivos o bueno, solo inclusive los nutrientes que se están llevando del suelo y luego ya a nivel explotarlos para exportarlos o que se compren ahí mismo, pero hacemos un cambio de uso de suelo, yo creo que en cualquier sistema, en cualquier parte del mundo donde esté el ser humano, haces tu impacto. Yo les digo a los chicos que desde que respiramos y emitimos el dióxido de carbono, la pareja perfecta de nosotros, que es, bueno, en este caso que ellos lo asocian más rápido con una planta por el intercambio que se hace, esa sería la primera pausa. Y otra cosa que quería decir del cambio demográfico, que ahorita también se me fue porque tantas ideas que se me ocurren. Bueno, no me acuerdo, pero en otra aportación les sigo platicando. Gracias, profesora Yuriko. Bueno, sus aportaciones totalmente pertinentes. Y evidentemente estas son algunas de las consecuencias del cambio demográfico y que obviamente en su contexto van a poder identificar algunos otros elementos muy particulares de su entorno. Y es bastante interesante, es triste, pero pues estas consecuencias se están viendo presentes. Son estas consecuencias a nuestras acciones, a el uso desmedido del suelo, a nuestro crecimiento y demanda de recursos al mismo entorno. Entonces, evidentemente, como nos habían comentado, el uso del suelo y el cambio climático observado, pues está en estrecha relación por diferentes aspectos que me han comentado, pero uno importante, pues, es justamente este crecimiento de la población mundial y el consumo per cápita, pues, de todos estos recursos que nos brindan los ecosistemas, el suelo y, bueno, otras esferas como son el océano, etcétera. Entonces, alimentos, fibra, madera, energía. ¿De dónde obtenemos estos recursos? Pues obviamente del aprovechamiento de estos nichos. Y bueno, lo que da lugar a esta tasa sin precedentes del uso de la tierra, del uso del agua, del uso de los recursos que se producen en el agua, de uso del agua dulce, que es muy escasa, y pues de todos estos procesos, como tal, aquí lo dice, la agricultura representa actualmente alrededor del 70% del uso mundial del agua dulce y que bueno, también es esencial para otros ciclos. El agua como tal, recordemos, es un elemento que está en un ciclo planetario, es parte de los ciclos biogeoquímicos y los estamos alterando. Entonces, la expansión de estas zonas destinadas a la agricultura, la silvicultura, la producción comercial, la mejora de productividad agrícola, forestal, han respaldado el consumo y la disponibilidad de alimentos para una población cada vez mayor. Más gente, más requerimientos de consumo. Y para cubrir esa demanda, pues se sobreexplota el recurso del suelo. Tenemos consecuencias del cambio demográfico, como son la pérdida de hábitat y biodiversidad, que también nos comentaba, me parece que el profesor Ricardo, y anteriormente también la profesora Teresa, con estos espacios, estos pequeños ecosistemas que ahora pues han sido alterados o se han ido creando a partir de pues los recursos que también están disponibles para pues otros seres vivos que viven en el entorno y que se adaptan a estas condiciones. Entonces, factores ambientales de la sociedad se toman de dos formas principalmente. Una, consumimos recursos como la tierra, los alimentos, el agua, el suelo, los servicios de los ecosistemas saludables como la filtración del agua a través de los humedales y todos estos recursos los consumimos, los sobreexplotamos y además, en el punto 2, emitimos desechos de la producción de nuestras actividades de consumo, incluidos contaminantes del aire, contaminantes del agua, contaminantes del suelo, materiales tóxicos que son desechados al subsuelo y producimos y emitimos gases de efecto invernadero y desechamos diversos nutrientes, lo que nos da como consecuencia la pérdida de hábitat y de biodiversidad endémica. Incluso en la migración, pues aquí entra el desplazamiento de diversos organismos
que, se desarrollan en ciertas características o con ciertas características de población. Por ejemplo, está también la presencia de organismos introducidos, que es otro elemento consecuencia de este cambio demográfico. La presencia, por ejemplo, de otros organismos, debido, por ejemplo, ahora que ha incrementado la temperatura en zonas donde no habían llegado ciertas temperaturas, hay organismos que no se presentaban, como son a lo mejor mosquitos o mosquitos de ciertas especies, incluso otras especies que pues alteran como tal este equilibrio de ciertos ecosistemas. Y bueno, un poco a profundidad sobre el crecimiento poblacional, pues tenemos que en el periodo de 1850 a 1950 han habido muchos avances en la salud que justamente ha mejorado radicalmente las condiciones de vida y la esperanza de vida en diversas naciones. Dentro de los hitos incluyen pues, el mejoramiento en el saneamiento urbano y la eliminación de desechos. Otro hito pues está mejorar la calidad de los insumos de agua, que bueno, estos insumos de agua igual que nosotros hemos contaminado. Recordemos que antes el agua se podía beber directamente, bueno, y eso lo he escuchado muchas veces últimamente, directo del grifo. Y cuántos eventos no han habido ahora que ya el agua potable que recibimos pues incluso pues sabe a químicos y ya no es tan ampliamente recomendable consumirla. Formar juntas de salud pública, ya hay todo este sistema de distribución, de detección de enfermedades y puesta en cuarentena para cualquier situación de enfermos que anteriormente no se presentaba, el desarrollo de vacunas y antibióticos que actualmente bajo la investigación y el desarrollo industrial, pues ya se tienen mayores recursos para este desarrollo de vacunas y antibióticos. Ahora lo vimos en la pandemia, se tenían pruebas sobre el COVID y a partir de esas bases, pues se desarrollaron las vacunas. O bueno, lo que fue considerado la vacuna. La adopción de leyes de seguridad en el trabajo, que además pone límites para el desarrollo, para el trabajo, el tiempo de trabajo. Y bueno, en todos estos elementos aún sí existen acciones de trabajo, acciones para tomar en cuenta, pero que han favorecido para el crecimiento poblacional. Y como tal también la promoción de una mejor nutrición para el desarrollo. Con ello, pues, aquí tenemos esta tablita de los hitos de la población, en donde vemos que la población mundial en 1804 era de 1,000 millones. Un poco más de 100 años después, 123 años, ya teníamos 1 millón. Pasaron 123 años para que tuviéramos 2 millones. Después solo pasaron 33 años y ya teníamos 3 millones de habitantes. En 1974 tan solo habían pasado 14 años y ya éramos alrededor de 4 millones. Después de otros 13 años, ya éramos 5 millones. Y en el 2000, al cabo de 12 años, ya éramos 6 millones. O sea, en un periodo de menos de 100 años, aumentamos en 6 millones la población del planeta. Y actualmente me parece que estamos alrededor de 8 o 9 millones de habitantes. Entonces, el crecimiento poblacional ha sido realmente exponencial en un periodo muy corto de tiempo y todos estos elementos que hemos explorado, las emisiones, los requerimientos de consumo de alimentos, de energía, de vivienda, etcétera, pues han incrementado en esta proporción también. Por otro lado, también lo mencionaban, estas dinámicas de población que se dan. Las tendencias de cómo la población crece, se desarrolla, cuáles son los requerimientos que se tiene. Anteriormente se decía que para tener un confort de vida tenías que tener energía. Ahora no solo es que tengas energía para tener un confort de vida, una vida confortable, tienes que tener energía, tecnología, además de todos estos servicios básicos. Entonces, aquí la pregunta que surge es,
qué nivel de vida se considera aceptable y qué nivel de riesgo y variabilidad en las condiciones de vida tolerarán las personas, justamente para que estemos en un nivel de impacto ambiental, pues a lo mejor equilibrado con estas necesidades también del medio ambiente para regenerarse. Entonces, aquí viene este tema de cómo medimos la capacidad de carga de la Tierra a nivel global y que se asigna por igual a todo, que no se asigna de forma igual para todo el planeta. Sabemos que estos servicios y estos niveles y calidad de vida no es igual en todo el planeta, cambia dependiendo de la zona en la que la población se encuentra y es totalmente desigual. Y por último, que también lo mencionaba, pues son estas tasas de crecimiento, estos factores que impulsan las tasas de crecimiento de la población, la fertilidad, la migración y la mortalidad. Baja mortalidad debido al incremento de los servicios de salud y una alta natalidad también por esta actividad misma del ser humano y el crecimiento poblacional, pues da un máximo crecimiento en la población con una tendencia a un crecimiento todavía mayor. Y bueno, la migración que se une a estos factores que impulsan las tasas de crecimiento poblacional se vinculan justamente con las dinámicas de la población. Impulsa tendencias hacia migrar a zonas geográficas, a lo mejor que ya están en un estrés debido al consumo y a los recursos que estos requieren, como lo hemos visto en las principales capitales de ciertos estados, que ya están por colapsar porque los recursos no son suficientes, la distribución de agua y servicios básicos no es la apropiada y bueno, tampoco se dan abastos para el rediseño y distribución de estas. Y un poco como nos decía también la profesora Teresa, pues el mismo desarrollo no está a la par de los requerimientos actuales de económicos, sociales y ambientales a la par. Por último, la actividad que nosotros proponemos en este mismo mapa de crecimiento poblacional, pues es el pronóstico de la población mundial a futuro, que bueno, actualmente aquí nos menciona que estaba en 7.800 millones, esta es una proyección de 2019. Recordemos que la tasa de crecimiento, aunque se ha desacelerado, pues continúa en incremento y para esta vamos a explorar las tasas de fertilidad, que bueno, para esta podemos activar los puntos de población y aquí vamos a poder ver esta variación y la idea es que puedan explorar en este periodo de tiempo para una proyección en este periodo de 1950 a 2050, cómo va cambiando, 1950 es más o menos por aquí, a 2050, cuál es la tendencia, cómo vamos a crecer y cuál es su proyección. Aquí tenemos la población mundial para el año 2036, incluso aquí lo pueden hacer de forma manual para ir viendo y registrando estas variables. Esta actividad finaliza con una reflexión en donde les preguntamos cuáles son las dos regiones con mayor población, qué región está creciendo más rápido y agregará la mayor cantidad de población desde ahora hasta el 2050 y si encontraron alguna relación entre este resultado y las actuales tasas de fertilidad. Con esta actividad de reflexión, pues cerramos este tema 3.2, para el cual también realizamos un reporte de la actividad y un debate de la actividad, perdón. Un debate para discutir todos estos resultados que hemos abordado. Y este es el resumen y abordaje del tema 3.1 y 3.2. No sé si hasta este momento alguien tenga una duda, alguna inquietud. Es un tema bastante amplio e interesante. Me parece que
bajo las opiniones que ustedes han expuesto el día de hoy, puede enriquecerse aún más en estos debates que hemos planteado, la discusión sobre este tema, sobre también el contexto en el cual ustedes se encuentran, y estoy segura que para enriquecer muchísimo más pues las experiencias de todos los participantes. Evidentemente, estos dos temas están totalmente en conexión con el nuevo marco curricular y con los recursos sociocognitivos. Tiene una característica del modelo pedagógico, hay un enganche en cada uno de los momentos donde les hacemos preguntas. Estos momentos de preguntas y de enganche, recuerden que son ideas que se pueden plantear a los estudiantes y que los vamos a traer para que ellos se encuentren involucrados hacia el tema que vamos a explorar. Después los llevamos a una etapa de exploración, sin darles una explicación clara de lo que están viendo y haciendo, pero que les dé una mayor idea a partir de la vivencia y la exploración de estas ideas que tienen y que las contrasten con estos fenómenos que ellos están ahora explorando de primera mano. Esas actividades de exploración que constituyeron en estos dos primeros temas, está el laboratorio de carbono, que se puede utilizar en diferentes momentos, y el simulador explorando el crecimiento de la población mundial. También tenemos estas etapas de explicar que, recordemos la sesión pasada, dijimos que habían 2 momentos para esta etapa de explicar. ¿Alguien me puede recordar rápidamente estos 2 momentos de la etapa de explicar? Que siempre son muy importantes reconocerlas en el modelo pedagógico, en las características del modelo pedagógico de las 5 Es. Profesor Ricardo, adelante. Sí, gracias. En esta etapa ya del conocimiento, los alumnos ya previamente exploraron mediante sus ideas propias, moldearon alguna respuesta, y ya en la explicación ya es cuando nosotros como facilitadores de este conocimiento ya aportamos respuestas más precisas, donde ellos ya van a poder formular con palabras más técnicas unas respuestas ya un poquito más dirigidas a la explicación del fenómeno. En algunos textos marca que son los momentos de enseñanza, que es el momento en el que el alumno absorbe precisamente el conocimiento, absorbe la respuesta a esa incógnita, pero ya de una manera más, valga la expresión, con una construcción más precisa. Y es aquí donde el papel de nosotros es ya fundamental, porque es cuando ya moldeamos precisamente esa idea que él tuvo con sus propias palabras y que ahora él ya la puede expresar de manera más crítica, pero ya con tecnicismos propios. Gracias, profesor Ricardo. Esto es totalmente apropiado. Nada más hay que ser muy enfáticos en este momento, explicar que siempre sean las y los estudiantes quienes sean primero quienes expliquen. Y esta guía o la forma en la que los moldeamos, como bien nos comenta, es a través de esta guía hacia pues estas inquietudes que les pueden surgir mediante preguntas. No les damos la respuesta, les guiamos. ¿Tú qué crees que pase si la pregunta que les hicieron, maestro, ¿por qué pasa esto? Esto ocurre porque crees que pasa esto a partir de lo que tú observaste. Y evidentemente nosotros les brindamos la información que va a conectar con todo lo que ellos ya observaron, ya con términos científicos, con información que ya no es totalmente ajena o de la primera vez a la cual tienen un acercamiento, ya entienden de lo que están hablando porque lo han explorado, y evidentemente es un momento muy especial. Conecta claramente con lo que han explorado. Y bueno, estos elementos pues incluyen estas lecturas y videos que pueden ustedes también proporcionar. Y finalmente, pues recordemos que la etapa de evaluar está en cada uno de los momentos. En el enganche, como una evaluación diagnóstica, identifica saberes previos.
e ideas intuitivas, y con ello también podemos guiarlos en esta exploración. En la exploración y en los cuestionarios, debates de forma formativa, la cual permite identificar si comprendieron el fenómeno, si a lo mejor requieren una nueva exploración y la podemos diseñar o modificar para que tenga un mayor alcance. Y finalmente en esta evaluación final, donde la evaluación puede llegar a ser sumativa, puede ser una oportunidad para compartir conocimientos, es una herramienta para monitorear el progreso de y los estudiantes, e incluso recordemos que tenemos una etapa de elaborar, que es la cuarta etapa, que puede ser una experiencia donde pongan a prueba todos estos aprendizajes y que también sirva de esta evaluación. Aquí está totalmente en relación con el pensamiento matemático para poder conectar todos estos elementos con la información de forma analítica, intuir, conjeturar y argumentar sobre las experimentaciones y todos los elementos que le permitan ser un poco más críticos sobre diferentes procesos de razonamiento y que además lo puedan comunicar a través de estos aspectos también, la lengua y la comunicación, que puede ser de diferentes formas, lo divulga. Y recuerden que estos aspectos también los podemos evaluar, puesto que no todos nuestros estudiantes se expresan de la misma manera o tienen esta misma forma de comunicación. Y por último, la más, pues no importante, pero sí que está muy enfatizada actualmente y que la utilizamos mucho, son todas estas herramientas digitales para la comunicación, la colaboración y la elaboración de diversos proyectos, la cultura digital, y que pues evidentemente les va a permitir también conectar con las necesidades y sus contextos mismos, y también nos va a permitir aprender a nosotros sobre ellos. Esos temas definitivamente están totalmente conectados con las progresiones, la materia y sus interacciones. Recordemos que estudiamos flujos de materia, flujos de energía a partir de estos ciclos que están totalmente conectados con la naturaleza y la infraestructura microscópica y los patrones macroscópicos del planeta. Hay relaciones entre estas tasas de cambio en estos ciclos de carbono, lo exploramos en justamente el simulador de carbono, y a partir de estos modelos, pues pueden comprender, describir y predecir cambios de los estados físicos de la materia. Recordemos que el carbono pasa de un estado sólido a un estado gaseoso, hay cambios en las temperaturas, en las presiones, y bueno, también esperamos que puedan identificar los componentes básicos del ciclo del carbono y explicarlos con sus propias palabras a partir de todos estos elementos que hemos abordado. Reconocen además la importancia de este ciclo de carbono y que pues evidentemente en donde hay un flujo de materia y energía. Esto se conecta directamente con la materia y la progresión de la materia y sus interacciones, que es de primer semestre, conservación de la energía y sus interacciones con la materia, pues definitivamente el cambio de estado y el movimiento de la materia en un sistema es promovido por la transferencia de energía. La energía puede ser creada y destruida, pero no puede ser creada o destruida, pero puede ser transportada de un lugar a otro y transferida entre sistemas, que es lo que ocurre en las reacciones de fotosíntesis y respiración. Y esta influencia del ciclo de carbono a través de que, bueno, el carbono es un gas de efecto invernadero y está directamente conectado con el balance de energía del sistema terrestre. Y bueno, el funcionamiento del sistema o de los sistemas también depende de la disponibilidad de energía, que recordemos que en este caso la energía en estos ciclos terrestres también se da entre los organismos. Y esto conecta claramente con los ecosistemas, interacciones, energía y dinámica, aplican su conocimiento sobre el ciclo de carbono y la conservación de materia para visualizar el intercambio de carbono en la biosfera, la atmósfera, los océanos. Descubre que los organismos llevan a cabo la fotosíntesis, plantas, algas, fitoplancton, utilizan luz solar, agua y dióxido de carbono. Y bueno, esto se conecta con la influencia del ciclo del carbono y en todos los seres vivos. Y bueno, también esos procesos químicos que ya abordamos, fermentación, combustión, etcétera. Y también identifican que cuando la energía y la materia circulan, se dan cambios físicos y químicos en los organismos vivos del planeta. Podemos ver que está totalmente conectado este contenido del cambio climático y el uso del suelo con las
el nuevo marco curricular a través de las progresiones y también esperamos que, bueno, en este abordaje de estos temas también encuentren recursos para poder compartir con sus estudiantes y aplicarlos en el aula, en los temas que ustedes imparten. Y bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Gracias, profesor Joaquín. Nos dice gracias. Me parece interesante el tema que se abordó el día de hoy. Definitivamente el curso es fascinante y les decía que también ustedes lo pueden enriquecer. Me parece que el profesor Ricardo tiene levantada la mano. Adelante, profesor Ricardo. No, una disculpa, se quedó la mano encendida, disculpe. No hay ningún problema. Recuerden que este espacio es para ustedes, entonces no sé si tienen alguna duda, inquietud sobre el tema que acabamos de abordar. Si gustan, damos cierre, si no hay alguna inquietud, y podremos pasar a la parte técnica donde si tienen alguna otra problema con la plataforma, yo les puedo asistir. En este tema del uso del suelo, pues hicieron aportaciones bastante interesantes. Me parece que por aquí faltó una aportación de la profesora Cristina, nos decía, el obtener más recursos sin importar la afectación del suelo, la tala por plantación de aguacates. Hablamos de estos procesos que justamente para la obtención de diversos recursos alimenticios, pues se dan como también está tala, quema y rosa y quema para la caña, para el azúcar y pues estas actividades se siguen desarrollando con bajos niveles de sostenibilidad, con estas prácticas que también son un poco culturales, ¿no? Es un tema bastante interesante y estoy segura que, bueno, en el tema de producción de alimentos seguramente hay un contexto muy particular para cada una de sus entidades. Gracias, profesora Adriana. Sí, los simuladores están muy padres, la verdad es que están bastante interesantes y permiten visualizar muchísimo mejor estos procesos que a veces o requieren de mucho tiempo para poderse visualizar o no son tan fáciles. Gracias, profesora Adriana. Profesora Denise, exacto, totalmente de acuerdo con su aportación. Gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Gracias, profesor Oscar. Gracias, profesora Silvia. Gracias. Pues, si no hay ninguna otra inquietud, voy a finalizar esta grabación. Les agradezco mucho por su participación. Pues que tengan muy buenas noches. Maestra, nada más un